Dios les bendiga. Hoy vamos a ver el capítulo 4 de Primera de Timoteo, donde dice predicción de la apostasía. Hoy vamos a ver en este capítulo que el apóstol Pablo se enfoca en el peligro de las falsas doctrinas y los falsos maestros, que estaban haciendo que los cristianos abandonaran la fe, creyendo doctrinas de demonios. Las enseñanzas de estos falsos maestros prohíben lo que Dios no ha prohibido, sino que al contrario, Él lo ha permitido. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Para entenderlo mejor, debemos hacernos esta pregunta: ¿cuáles son los postreros tiempos? La respuesta es el tiempo comprendido entre la resurrección del Señor Jesucristo hasta su segunda venida, es decir, los últimos tiempos que estamos viviendo ahora nosotros desde hace más de 2000 años. Pero, ¿qué significa la palabra apostatar? Según el diccionario, la palabra apostatar es renunciar a la fe o negar la fe que hemos profesado. Es decir, renunciar a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, negar a Cristo como Salvador, negar las doctrinas básicas del cristianismo enseñadas por nuestro Señor Jesucristo y por los apóstoles. ¿Por medio de quiénes hablan estos espíritus engañadores y enseñan estas doctrinas de demonios? Por medio de los falsos maestros, según lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, 1. Tenemos que tener algo muy claro: no todo el que se llama a sí mismo siervo de Dios, ministro de Jesucristo, verdaderamente lo es. Recuerden que los grandes títulos no significan que alguien predique la verdad. Por eso la palabra de Dios nos da consejos espirituales para poder reconocer a los falsos maestros que enseñan doctrinas falsas y de demonios. Esto podemos verlo claramente en el libro de Mateo, en el capítulo 7 del versículo 15 al 23, donde nos dice que al maestro se le conoce por sus frutos, y también lo explica que no toda persona que habla de Dios es de Dios. Ahora, mirando el capítulo 4 del libro de Primera de Timoteo, nos indica que un verdadero ministro debe tener 3 cualidades. La primera es que un buen ministro predica la palabra y a través de la predicación de la palabra advierte el peligro. Según los versículos del 1 al 3, a la iglesia efesia ya se le había advertido respecto a las doctrinas falsas. Mediante las cartas de Pablo, el Espíritu hablaba claramente que la iglesia verá la apostasía. Pablo destaca también su causa, no la inteligencia creciente de los eruditos, sino la influencia satánica de los demonios, de modo que los creyentes profesantes nieguen las doctrinas básicas de la Biblia. El problema no es la cabeza, sino el corazón. La otra es que un buen ministro muestra la respuesta a través de la palabra, y ahí lo vemos en el versículo 4 y 6. La palabra de Dios y la oración, según el versículo 5, resuelve la cuestión. En su palabra Dios ha declarado que todos los alimentos son limpios, y por la oración el cristiano agradece a Dios y dedica el alimento para su gloria. El pastor debe enseñar estas cosas a su gente, alimentándola tanto como a sí mismo como doctrina sana. Un buen ministro se alimenta de la palabra para poder alimentar a otros. La otra cualidad que debe tener un ministro piadoso debe ser que practica la palabra. Así como la doctrina sana promueve salud espiritual, los mitos necios y ridículos de los falsos maestros producen enfermedad espiritual. El ejercicio y los alimentos espirituales son una combinación feliz. Se ha sugerido que Timoteo se inclinaba hacia la disciplina del cuerpo y que Pablo aquí le enseña que debe hacer hincapié en las disciplinas y ejercicios espirituales antes que en los físicos. Si algunos cristianos pusieran en las cosas espirituales tanta energía y entusiasmo como lo hacen en el atletismo y el desarrollo muscular, cuánto más fuertes serían ellos y también sus iglesias. El ejercicio corporal para poco es provechoso, admite Pablo, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. La otra cualidad es que el ministro que crece progresa en la palabra.
Para que el aprovechamiento sea manifiesto a todos, es la meta que Pablo fija en el versículo 15. Un pastor que crece formará una iglesia que crece, porque nadie puede guiar a otros a donde él mismo no ha llegado. ¿Cómo puede un creyente progresar en la vida cristiana? Primero nos dice que con la palabra de Dios. El versículo 13 dice, ocúpate en la lectura, o sea, la lectura pública de la palabra de Dios en la iglesia. Por supuesto, la palabra también debe explicarse y aplicarse. No es suficiente conocer los hechos de la palabra. Los creyentes también deben saber las doctrinas de la palabra. ¿Cómo también puede un creyente progresar en la vida cristiana? Con sus dones espirituales. Todo cristiano tiene algún don espiritual y demasiado a menudo estos dones se echan a un lado en lugar de ejercerlos por la fe. Cuando los ancianos ordenaron al joven Timoteo, asistidos por Pablo, Dios le dio a Timoteo algunos dones espirituales para equiparle para su ministerio. Pero él había descuidado esos dones y necesitaba avivarlos de modo que el fuego que se apagaba pudiera resurgir. Espiritualmente hablando, lo que no usamos, lo perdemos. ¿Cómo podía un creyente progresar en la vida cristiana? Haciéndose un autoexamen. Examínate a ti mismo. Descubre dónde estás espiritualmente y dónde te diriges. La vida sin examen no vale la pena vivirla, dijo el antiguo filósofo Sócrates. Es fácil corregir la doctrina, pero es mucho más desafiante vivir la doctrina. Nunca salvaremos a otros si perdemos nuestro poder espiritual. Al revisar estos versículos se puede ver que Pablo esperaba que Timoteo edificara la iglesia en la palabra, que la predicara, la enseñara y la practicara. La palabra debía ser tanto su alimento y guía personal como el alimento para la iglesia. Para terminar, quiero dejarte estas dos preguntas. ¿Qué tipo de alimento espiritual estás recibiendo en tu vida? Si el alimento espiritual es a través de la palabra del Señor, ¿cuáles son tus frutos?